sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si después de tanto tiempo seguimos creyendo en Taekook, es porque hay suficientes momentos, actitudes y detalles que nos han convencido de que su conexión es genuina. No se trata solo de miradas, roces o coincidencias, sino de la forma en la que han desafiado límites y cómo a pesar de todo, parecen encontrar maneras de expresarse. Podríamos hablar de sus interacciones más icónicas, de las veces que las cámaras capturaron gestos que parecían más personales, de las canciones y de los momentos fuera de escena donde el control de la empresa no era tan evidente, pero es cierto que hay otras situaciones que los hacen ser aún más verdaderos. Como la vez que durante un concierto en Busan, mientras practicaban, el lenguaje corporal de Jungkook hablaba por sí solo, más allá de las palabras y las acciones. Su expresión y comportamiento mostraban lo feliz que estaban en ese momento. Ni siquiera podía verse en calidad y estábamos lejos de obtener este momento en HD, pero Jungkook estaba abrazando a Taehyun por la espalda. Puedes ver la silueta de Jungkook aferrándose a Taehyun y no dándose cuenta de que una cámara lo había captado de esa forma, pues no eran reacciones forzadas ni parte de un guión, sino gestos genuinos provenientes del corazón y de la vida real. Tampoco olvidaré el día en que Jungkook se acercó a Taehyun y con una sonrisa en el rostro, dijo en voz alta que quería decirles a esas personas a las que no les gustó, que no le importa, entonando la frase "So what" de la misma canción. Fue una declaración directa, sin miedos ni rodeos, dirigidos a quienes lo critican. Con esa actitud segura dejó claro que no le importan las opiniones de los haters ni de quienes intentan desvalorizar su felicidad. Lo más significativo de ese momento es que entre los miembros, Jungkook eligió a Taehyun. Su decisión no fue casual, fue un gesto claro y directo. Es imposible ignorar la honestidad con la que Jungkook siempre ha tratado a Taehyun, la ternura con la que lo cuida y la constancia de su comportamiento a lo largo de los años. El amor no siempre se expresa con grandes declaraciones, sino en los pequeños detalles, en la forma en que alguien te elige una y otra vez. Eso no es fanservice, no es una escena ensayada, no es una excusa ni un guión. Son acciones sinceras, sin necesidad de palabras vacías. Jungkook y Taehyun han sido transparentes en su relación y eso es lo que a muchos les cuesta aceptar. Cuando algo es real no se puede ocultar y con ese simple gesto, Jungkook no solo reafirmó su postura, sino que también pareció enviar un mensaje desafiante a quienes lo criticaban, casi como si dijera que pensara lo que quieran. Estaba al lado de la persona que escogía, lo que me hizo seguir creyendo en ellos una y otra vez. Incluso entiendo cada vez más por qué Jungkook aprecia la belleza de Taehyun cada vez que tiene la oportunidad. Está claramente enamorado de él, y eso se nota en cómo elogia a Taehyun sin pensarlo dos veces. Jungkook no puede evitar admirar lo atractivo que es Taehyun, su orgullo al hablar de él es evidente. Recuerdo que Jungkook dijo que Taehyun se ve perfecto como en 3D, lo que deja claro quién es su ideal en la vida real. Lo que me encanta de Jungkook es su personalidad directa y su honestidad. Taehyun es especial para él, su excepción total. Esa no es la primera vez que Jungkook ha expresado admiración por Taehyun. Nunca olvida elogiarlo y siempre ha sido así. Su aprecio por Taehyun no ha cambiado con el tiempo. La forma en que se comportan el uno con el otro es natural y cómoda, ya sea por amor o simplemente por la conexión que comparten. Todo en su relación refleja sus verdaderos sentimientos. Aunque esta verdad puede incomodar a algunos, a mí me hace feliz ver lo que tienen y me hace seguir creyendo en lo que tienen. Pues hay dos cosas en particular que hacen que la gente grite y pierda la cabeza. Taehyun crió a Bam desde que era un cachorro, y se tomó una foto con él en la casa privada de Jungkook. Las acciones de Taekook siempre han sido claras y firmes, y han demostrado su conexión a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunas personas siguen ciegas y se aferran a sus propias ilusiones. Cuando pensamos en parejas fuera de la cámara, no hay ninguna que se compare con Taekook. Su relación es privada, pero no es secreta. Esta es la realidad de Taekook. Aunque para algunos puede parecer una pesadilla, pues entre más intentan ocultarlo, más obvio se vuelve y ellos siempre encuentran maneras de expresarlo. Todos vieron que en la era en solitario, aunque todos los miembros de BTS estaban ocupados, Jungkook siempre encontraba tiempo para estar con Taehyun. Se reunían, viajaban juntos, salían a citas y hasta cocinaban en casa. Taehyun le enviaba mensajes a Jungkook y en una ocasión dejó todo en Corea y tomó un avión a Hawái solo para estar con él. Un viaje de 9 horas que Jungkook nunca dudó en hacer. Ambos estaban dispuestos a hacer sacrificios el uno por el otro, y eso es lo que realmente importa.
No necesito razones concretas para dar a demostrar mi punto aquí. Ustedes saben más que nadie por qué apoyo lo que apoyo y aprecio el amor que se tienen entre sí. Podría hablar miles de veces sobre esto y no me cansaría en recordar por qué Taekook siempre será una propiedad para mí. Porque el verdadero amor no puede forzarse ni manipularse, se da a través de miradas que no pueden evitarse.